El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Entonces les dijo Jesús: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se las han concedido y la obtendrán. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Glorifica, Señor, mis labios para que proclame tu alabanza. Pueden tomar asiento. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, están divididos así los profetas, los así llamados 4 profetas mayores y los 12 profetas menores. Y de los mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, cada uno tiene una manera propia de proclamar sus enseñanzas. Ahora sí, oficialmente se le dice que los profetas cantan. Entonces los profetas cantan sus profecías. Isaías es uno de los profetas que escribe muy bonito, era muy culto y escribe poesías y tiene una gran simbología. El famoso la vid y los sarmientos que utiliza Jesús en el Evangelio, en realidad es una idea que venía desde Isaías y lo hace a través de un canto que es muy bonito. Entonces las figuras las tenemos gracias a Isaías. Ezequiel canta de una manera particular. Él ve visiones, contempla la gloria de Dios, ve el nuevo templo, ve lo que pasa en el templo de Jerusalén, estando en el exilio. Y gracias a esas contemplaciones que él tiene, él predica. El Señor me ha dado a conocer, es decir, el Señor me ha dado la oportunidad de ver. Daniel también tiene su forma particular, él es de tipo apocalíptico, todo es destrucción y vendrá la bestia y todo, literalmente como el libro del Apocalipsis, ¿no? Esa es la manera particular de Daniel. Jeremías, ¿cómo predicaba? Cada vez que él predicaba, ahora sí, nosotros decimos, lo sacaba de onda. ¿Qué hacía? En una ocasión, Dios le pide que dé un mensaje de una manera particular. Y entonces él va y compra una jarra bonita de barro y va al pueblo y llama a todos y se acerca al templo y de repente están los sacerdotes, están los levitas, está el pueblo, tal vez algún funcionario y comienza a gritar y dice: la casa de Israel va a ser como esta jarra, y de repente esa jarra así bonita, grande, la rompe delante de todos y se quedan así como ese silencio incómodo de ¿qué está haciendo este loco? Y comienza a hacer la predicación. Ese tipo de predicación en Jeremías se denomina acción simbólica. Y él de verdad hacía no solamente esa, hizo varias acciones simbólicas a través de las cuales iba
predicando, iba cantando sus profecías. Con Jesús estamos acostumbrados a escuchar su manera particular. Jesús predicaba con cuentitos. Bueno, si digo cuentitos, mis profesores me jalan las orejas. En realidad Jesús predicaba con parábolas. Él daba una enseñanza con un cuentito, con una parábola y sacaba una enseñanza. Pero resulta que no fue la única forma de que Jesús predicó. Ahora que nosotros escuchamos este evangelio, salta a la vista el hecho de la famosa higuera, que estaba verde y dice que no era tiempo de higo. Y de repente se acerca para buscar la higuera, para buscar ahora sí los frutos, y no hay. Y Jesús, yo me lo imagino que se coloca hacia atrás, viendo la higuera completa y la maldice. Y jamás va a volver a surgir fruto de ti y nadie va a volver a comer de tus frutos. Y se va. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Para entenderlo, hay que comprender el evangelio que acabamos de leer en su totalidad. Jesús y el evangelista van teniendo esta dinámica. El templo, la higuera. El templo, la higuera. En el primer día Jesús va al templo. Después de haber sido proclamado por la multitud, Jesús entra en Jerusalén y fue al templo. Y mira todo lo que lo que en el templo sucedía. Después va y se encuentra la higuera. Vio a lo lejos una higuera con hojas, se acercó para ver si encontraba higos. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Entra al templo y después vuelve con la higuera y se dan cuenta que está seca. Bien, hemos visto esta dinámica. Lo que pasa es que Jesús, así como Jeremías, también en algunos momentos tuvo acciones simbólicas, como el profeta. Y entonces, cuando Jesús vio la higuera, en realidad sabía que no había higos, pero también se daba cuenta que él ya había estado en el templo y se dio cuenta, voy a enseñarles a mis discípulos con una acción lo que puede pasar con Jerusalén. Y entonces se echa para atrás. Y así como él había hablado en el templo, le habla a la higuera, porque yo vine a ti a buscar frutos. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró lo que sucedía. Buscó en el templo que la gente estuviera dirigida hacia Dios, que orara, que le pidiera, y no lo encontró. Y la higuera, vamos a decir que lo representa. De ti, como si fuera el templo, como si fuera Jerusalén, no volverá a surgir fruto porque he venido a ti y no te has convertido. ¿Qué pasa al día siguiente? Vuelve a encontrar el templo seco. Es decir, que llega y se da cuenta que están vendiendo, que están cambiando, que están robando en el templo. Ya Jerusalén estaba seca. Y por eso cuando encuentra la higuera, lo único que ven los apóstoles es ese símbolo que Jesús les había enseñado. Jerusalén está muerta, Jerusalén está muerta. ¿Qué pasa? Pedro, cuando él no se da cuenta al inicio, en realidad nadie se da cuenta qué es lo que pasa, porque son dos acciones. Cuando Pedro se da cuenta, le dice, maestro, mira que la higuera que maldijiste se secó. Pero en realidad la higuera ya estaba seca, ¿bien? Era solo el símbolo de lo que estaba pasando, lo que él había visto en el templo. Y uno se esperaría la respuesta, ¿bien? Como, a ver Jesús, pues ¿qué pasó con la higuera? Y uno cuando lee la respuesta de Jesús, no responde a la pregunta de Pedro. Le dice, Jesús le dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate y arrójate al mar, pero no le responde por qué está seca la higuera. ¿Por qué? Y es que Jesús nos da la clave. Para que no pase esto, reza y pídele mucho a Dios. Es decir, ten fe. Yo sé que durante tu vida has tenido tus problemas, tus pecados, tus faltas. Siempre, ¿no? Cuando uno va haciendo el programa de vida espiritual. Mi defecto dominante. Ya sé cuál es y sé que te estás secando a causa de esto. Así que para que no te pase esto, reza, pídele mucho a Dios. Es más, pídele a Dios como si ya te lo hubiera concedido, porque Dios quiere darte esa gracia. Pídesela, pero pídesela con fe. En realidad Jesús lo que le está respondiendo a Pedro es en su totalidad. Para que la higuera no se seque, para que tu alma no se seque, para que no te desesperes en tu problema, en tu defecto, en eso que has estado trabajando y confesando día tras día y dice, pues que esto nunca voy a salir, ¿no? Uno dice, me estoy secando. Para que no te seques, pídele mucho a Dios. Y sigue más adelante.
Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra los otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Voy a terminar con esto. Dentro de la confesión es muy bonito porque uno va escuchando, ¿no?, cómo una persona se va colocando delante de Dios y pide la gracia. Pero hay un paso todavía más difícil, de los cuales no le toca a Dios. Es el perdonarnos a nosotros mismos. Conocemos nuestra historia, lo que ha sucedido, lo que hemos hecho. Dios perdona, y perdona para siempre, perdona de a de veras. Pero para que ese perdón sea pleno, Jesús nos pide también, pídele mucho a Dios y perdónate a ti mismo. Si eres capaz de perdonarte, vas a seguir adelante. Así que adelante, no te seques, Jerusalén, no te seques, que no se seque el templo, así como pasó con la higuera. Pidámosle mucho a Dios en esta ocasión que nos conceda esa gracia. Dame la gracia de no secarme, dame la gracia de poder orar con muchísima fe y tener la capacidad de perdonarme, ¿sí?, para que pueda yo también seguir adelante. Que así sea.